Felizmente las lesiones por radiación no son muy frecuentes en nuestro medio, si bien es cierto que todos estamos expuestos a radiación. La principal radiación es la radiación solar, ¿no? Y todos estamos expuestos. Pero también hemos visto que hay elementos radiactivos a nivel de la corteza terrestre, en el agua, que son las radiaciones naturales o artificiales, y también hay algunas otras que son producidas artificialmente, ¿no? Como los rayos X, las gamografías y la resonancia magnética. Realmente hay dos tipos de radiaciones. La radiación puede ser, digamos, producir consecuencias agudas o crónicas, y dependiendo de la intensidad de la radiación vamos a tener pues de repente radiaciones totales que van a ser nefastas para la vida, o radiación así parcial que probablemente, dependiendo del órgano irradiado, podrá pues la persona sobrevivir y producir ciertos efectos de daño de órganos, sea por lesión de las células o bien por alteraciones en los cromosomas, ¿no? Entonces, ¿qué es la radiación? Nos preguntamos para hacer una clase de física. Puede ser definida en general como una forma de transmisión espacial de energía, ¿no? Y como vamos a ver, existen dos tipos de radiación: la radiación ionizante, que es la más severa, y la radiación no ionizante. Las radiaciones ionizantes son las ondas de alta energía y flujos de partículas capaces de arrancar electrones de la estructura atómica o molecular de los tejidos para producir iones y radicales libres, ¿no? Entonces, estas radiaciones ionizantes, como ven en la figura, van a ser capaces de incidir en los átomos o bien en los tejidos o moléculas, ¿no? Y van a producir una ionización y van a arrancar un ion negativo, en este caso un electrón. Esa es la particularidad de este tipo de radiación, ¿no? Y son radiaciones ionizantes. Ya conocemos los rayos X, las radiaciones alfa, las radiaciones beta, las radiaciones gamma y la emisión de neutrones. Las radiaciones no ionizantes, ¿no? Son otro tipo, tienen energías muy inferiores que las ionizantes, y al incidir sobre la materia producen vibraciones y excitaciones moleculares. Entonces, estas radiaciones sobre todo van a producir un efecto térmico, un efecto así de calor, y el daño va a ser producido por el efecto térmico, ¿no? ¿Cuáles son las radiaciones no ionizantes? Las radiaciones ultravioleta, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Quién produce las radiaciones ultravioleta? El Sol, ¿no? ¿Qué tipos de rayos ultravioleta tenemos? El abecedario, ¿no? ABC. También la luz visible, los rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos también vienen con el Sol, ¿no? Y produce esa sensación térmica de calor. La radiofrecuencia, las emisoras de radio, ¿no? Las microondas, tenemos varios aparatos que producen microondas, y los campos eléctricos y magnéticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la resonancia magnética no produce tanto problema, sino que cuando un paciente tiene una prótesis metálica no se le puede realizar, ¿no?, la resonancia magnética. Por ejemplo, si tiene prótesis valvulares, hoy en día pues ya han cambiado de material las prótesis valvulares, antes eran metálicas, ¿no? Ahora ya han cambiado, ya son de un material más orgánico. Vamos a ver cómo es el espectro electromagnético. Si vemos la radiación ionizante, tenemos los rayos X, gamma y cósmicos, y la radiación no ionizante, la ultravioleta, luz visible, infrarrojo, microondas y radio. ¿Qué es importante? Este espectro, ¿no? La radiación ionizante es de alta frecuencia. ¿Qué significa de alta frecuencia? Que sus ondas vienen seguidas, ¿no? En cambio, las radiaciones no ionizantes son de baja frecuencia. Las ondas son más distantes, pero lo paradójico es que estas son más altas, tienen una longitud mayor, y estas tienen una longitud pequeña, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el tipo de radiación. La longitud de onda es de gran tamaño de las radiaciones, por ejemplo, no ionizantes, ¿no? Y en cuanto a la frecuencia, vemos que las frecuencias de las radiaciones ionizantes son más seguidas. Entonces, ese es más o menos el espectro que tenemos. Ahora, las lesiones por radiaciones ionizantes, que es la más peligrosa, la más severa, ahí tenemos las partículas alfa, los electrones, los neutrones y los fotones,
van a transferir su energía a la materia a partir de mecanismos de ionización, que pueden ser directos o indirectos, con mayor o menor densidad de ionización a lo largo de su trayectoria en el tejido. Es una transferencia lineal de energía. ¿Pero qué significa eso? Que la radiación no va a ser igual en los diferentes órganos, ¿no? Hay órganos que tienen ciertas características, como vamos a ver más adelante, en las cuales son más sensibles a la radiación que otras. Unas absorben mayor cantidad de energía que otros órganos, ¿no? Entonces, la dosis de radiación se mide en joules por kilogramo. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo tengo una bomba de cobalto, va a emitir radiación. Eso va a emitir, así se llama joules por kilogramo. La unidad de dosis absorbida se denomina Gray, ¿no? Entonces, lo que da la bomba de cobalto, no toda esa energía se va a absorber, simplemente se va a absorber cierta cantidad, ahí se denomina el Gray, ¿no? Y la eficacia biológica, o sea, de la energía absorbida, solamente cierta cantidad de energía va a producir, ¿no?, lo que nosotros queremos, el efecto. Esto va a depender de la energía y la naturaleza de la radiación, y su unidad recibe el nombre de Sievert. Entonces tenemos esos tres tipos de energía. Las lesiones, el efecto biológico depende de la dosis y del fraccionamiento. La exposición inmediata a una dosis elevada de radiación puede ser mortal, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar eso. Pero la misma exposición espacial en el tiempo, semanas o meses, puede tolerarse sin apenas síntomas. Entonces, ustedes saben que el principio de la radioterapia es dar una cantidad de radiación. Por ejemplo, si yo le doy 40 grays en una sola dosis, lógicamente que ese paciente no lo va a tolerar y puede fallecer. Pero si esas 40 grays yo le doy en 4 semanas, 10 grays por semana, entonces lo va a tolerar y con efectos de repente mínimos, ¿no?, indeseables. Generalmente la radiación se da 5 días a la semana, 2 grays por día. Se da de lunes a viernes, serían 10 grays, ¿no? Y en 4 semanas serían los 40 grays. Ese es el principio de la terapia, de la radioterapia. También debe considerarse la distribución de la exposición sobre el organismo. No es lo mismo la exposición corporal total que la irradiación de una zona parcial o de un determinado órgano. Miren, antiguamente esas bombas de cobalto se irradiaba casi todo el organismo. Después se protegía, ¿no?, con plomo, con láminas de plomo, y se irradiaba cierta parte del órgano. Ahora no. Ahora hay un acelerador lineal, que si de repente, digamos, la neoplasia está en el hígado, en un determinado segmento, en el segmento 6, yo solamente voy a irradiar el segmento 6, nada más, ¿no? Entonces, es lo bueno del avance tecnológico, el acelerador lineal. ¿Han escuchado del acelerador lineal? Ya tiene ya varios años, más de 10 años, o 15 años, ¿no? Entonces ya la radiación está limitada a determinada área que nosotros queramos irradiar, ¿no? Bueno, las radiaciones ionizantes pueden ser de origen natural y de origen artificial, ¿no? Las de origen natural son todas las que recibimos de la naturaleza. Todos estamos expuestos a los rayos cósmicos que provienen del espacio exterior y del Sol. Y también la presencia de radionúclidos presentes en la corteza terrestre. Y de origen artificial, como ya lo dijimos, son todas las fuentes y equipos generadores de radiaciones creadas por el hombre, ¿no?, y que se utiliza en medicina, en veterinaria, en industria también. Bueno, entre las fuentes naturales, repetimos, la radiación cósmica, el suelo, materiales de construcción, el agua, hay cierta cantidad, ¿no?, o cierto tipo de aguas que tienen cantidades de elementos radiactivos, el cuerpo humano y el aire. Estas generan dosis muy pequeñas que aparentemente no causan daño. La mayor parte de la dosis de radiación recibida por la población en general proviene de fuentes naturales y la dosis efectiva media anual por persona es de 2.4 milisieverts por año, ¿no? Pero sin embargo, hay determinados suelos que pueden tener mayor cantidad de elementos radiactivos, o ciertas personas, ¿no?, que están expuestas, como por ejemplo los pilotos o las gentes que van a viajes interespaciales o viajes intercontinentales, los que trabajan de repente, ¿no?, también en rayos X, gamografías. Entonces ellos están más expuestos que nosotros, ¿no? En general nosotros recibimos 2.4 milisieverts y eso no es muy dañino. Y las fuentes artificiales son los generadores de rayos X, radioisótopos utilizados para el diagnóstico médico, industria y agricultura, ¿no?, con yodo,
131, ganglio, etc. Tantas fuentes radiactivas que hay. Fuentes radiactivas abiertas y selladas, detonaciones nucleares. Hemos visto, ¿no?, que hubo la detonación de Hiroshima y Nagasaki, ¿no?, que produjo una serie de alteraciones. Ahora último también hubo una central nuclear, ¿no?, que se produjo una fisura y produjo radiación y ha producido una serie de alteraciones. Y también la acumulación de desechos radiactivos. Muchas veces no tenemos nosotros el cuidado de cómo eliminar esas pilitas de las linternas o las baterías también de los celulares, ¿no? ¿Cuántos celulares hemos usado cada uno de nosotros? Yo por lo menos ya he pasado por el 10º celular, ¿no? Algo de la fisiopatología de las radiaciones ionizantes, ¿no? Son dos tipos de efectos y eso tienen que tenerlo presente: los efectos deterministas y los efectos estocásticos. O sea, se requiere una pérdida considerable de células constitutivas para que un órgano o tejido refleje una lesión, ¿no? Y esto ocurre solo si la dosis de radiación es suficientemente alta. Esto explicaría los efectos deterministas, ¿no?, donde la cantidad de radiación tiene que ser alta para que produzca un daño en el órgano o en el tejido. Los diferentes órganos y tejidos tienen su umbral particular para manifestar las lesiones, que serán más graves cuanto mayor sea la dosis recibida. No es lo mismo, pues, irradiar el hígado, cuál tiene mayor sensibilidad, o las mucosas, o el cerebro, o el hueso, o los genitales, ¿no? Unos son más sensibles que otros. Los efectos estocásticos. Cuando la célula no muere, sino que sufre modificaciones, el daño puede repararse y la célula sigue siendo viable. Ese es el principio de la vida, ¿no?, de nuestras células. Siempre tratan de reparar algún daño a nivel cromosómico. Si la reparación no es perfecta, la modificación puede ser transmitida en su división y conducir al desarrollo del cáncer en aquel órgano. Y si estas células transmiten información genética, la propagación de su modificación puede dar lugar a trastornos hereditarios, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?, cómo esta reparación inadecuada, ¿no?, de estos daños puede transmitirse genéticamente. Puede producir o bien un cáncer en el órgano o bien puede ser transmitido en forma hereditaria, ¿no? Los mecanismos de lesión son dos tipos: por acción directa. ¿Dónde se produce por acción directa? En el núcleo. O sea, que en el núcleo la rotura de las cadenas del DNA y las alteraciones en las bases nitrogenadas y los azúcares del ácido desoxirribonucleico inician las alteraciones en la replicación o la transcripción para dar lugar a la muerte de la célula o la formación de proteínas anómalas con las consiguientes alteraciones del tejido y de la función del órgano irradiado, ¿no? Entonces, la importancia es que va a haber alteraciones a nivel del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Entonces va a haber una replicación y transcripción anómala. Entonces, ¿qué se va a sintetizar? Uno, o bien muere la célula o se sintetizan proteínas anormales, ¿no? Y la acción indirecta se lleva a cabo en el citoplasma. Las alteraciones inducidas sobre el medio acuoso celular para formar iones o radicales libres tienen también influencia sobre el material genético. La sensibilidad de las células a las radiaciones ionizantes es diferente en cada etapa del ciclo celular. Es mayor en la etapa de mitosis y menor en la etapa de síntesis. O sea, el ciclo celular está compuesto generalmente por 4 etapas, ¿no? Una es de presíntesis, que es la G1, la síntesis, luego viene la premitótica y la mitótica, ¿no? Entonces, cuando esta, radiación ocurre durante la mitosis, estas células van a ser más sensibles. Ahora vamos a ver la respuesta de los tejidos a la irradiación parcial, ¿no? Porque puede haber irradiación total y irradiación parcial. En este caso, irradiación parcial. El efecto biológico de la radiación se puede manifestar como daño somático o genético. Ya hemos visto, ¿no? Somático, ¿quién produce? Los efectos deterministas. Y genético, los estocásticos, ¿no? De aparición inmediata o tardía. Entonces va a haber síntomas que pueden ser agudos o si hay una exposición crónica a dosis bajas, va a haber también síntomas, ¿no?, de aparición tardía. Dependiendo del grado de diferenciación de las células y de su capacidad reproductiva, cada tejido o sistema presentará un mayor o menor grado de lesiones.
Entonces ya hemos visto, ¿no?, que en la fase mitótica son más sensibles, y también aquellos tejidos que tienen una capacidad de reproducción rápida son más sensibles. Los primeros efectos de dosis elevadas se manifiestan inmediatamente o en los días siguientes a la exposición. Además están presentes otro tipo de lesiones por los efectos traumáticos de la explosión, por las quemaduras y por intoxicación de agentes inhalados o ingeridos. O sea, cuando hay una explosión, por ejemplo, de un material nuclear, no solamente va a causar efecto, ¿no?, la radiación, sino también, digamos, el efecto traumático, las quemaduras, la inhalación de gases, etc. Entonces tenemos que evaluar todo eso para dar un tratamiento. Bueno, ya hemos visto, ¿no?, que los efectos deterministas son de tipo agudo, ¿no? Su gravedad se relaciona con el nivel de dosis absorbida y necesitan para su aparición superar un valor umbral particular para cada órgano o tejido. Entonces, ¿qué van a producir? Pueden producir eritema, aplasia, esterilidad, nefritis, cataratas, mielitis. En cambio, los efectos estocásticos son de aparición tardía, y el nivel de exposición solo supone un incremento del riesgo o una probabilidad mayor de que se produzca, ¿no? Generalmente hemos visto que se van a producir tumores radioinducidos o bien efectos hereditarios, ¿no? ¿Cómo es la respuesta de la médula ósea a la exposición de la radiación ionizante, ¿no? ¿Qué se va a producir? Las células de la médula ósea son muy radiosensibles debido a que pertenecen a los tejidos de repoblación rápida. Entonces ya hemos visto, ¿no?, que los tejidos de repoblación rápida son más sensibles. Ahora, las diferencias en la vida media de los elementos de la sangre explican que tras la producción de aplasia medular, posirradiación se detecta en sangre periférica. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes se van a afectar? Los leucocitos, que vamos a encontrar una leucopenia, inicialmente linfopenia y en la cuarta semana neutropenia. Posteriormente va a aparecer plaquetopenia y finalmente anemia. ¿Y esto por qué? Porque ustedes saben que la vida media de los leucocitos, ¿cuánto es? De 12 horas a 24 horas, ¿no? O sea, los leucocitos son los que más rápido. Las plaquetas, ¿cuánto viven? De 7 a 10 días, ¿no? Son las segundas afectadas. Y los glóbulos rojos, 120 días, ¿no? Entonces, en ese orden se va a afectar. Después de una irradiación de más del 25% de la médula ósea funcional, es frecuente la aparición de leucopenia y o trombopenia. Y con dosis menores de 40 Grays es posible una repoblación de la médula ósea en los segmentos irradiados. Pero si es más de 40, 50 Grays, probablemente no se pueda, tendrá que hacerse un trasplante de médula ósea. A nivel de la piel, o sea, la piel, las células más radiosensibles son los de la capa basal de la epidermis. Ustedes saben que el primer estrato es el estrato basal, ¿no?, que son indiferenciadas y en continua división. Entonces son las más afectadas. La radiodermitis aguda se manifiesta si la piel recibe 2 Gray cada día a partir de la tercera semana de tratamiento, o sea, más o menos cuando ha recibido un promedio de 25 Gray. Momento en el que aparece también una depilación, o sea, va a haber caída del vello. Desde la cuarta semana surge el eritema, o sea, se pone roja, así como edema cutáneo y disminución de las secreciones sebáceas. Entonces, si hay disminución de las secreciones sebáceas, la piel empieza a secarse, ¿no?, a resecarse. A partir de la quinta semana, o sea, 45 Grays, se produce una descamación seca y luego una exudativa, queda expuesta al exterior la dermis. Véanse que se pierde, ¿no?, se denuda la epidermis y se expone la dermis. En la radiodermitis crónica, la piel tiene un aspecto atrófico, despigmentado, seco, depilado, o sea, no hay vello, y con telangiectasias. Con frecuencia se va a asociar a una fibrosis subcutánea. Efectos de la radiación parcial en el tracto aerodigestivo superior y esófago. No sé si ustedes han escuchado mucositis, el término de mucositis, ¿no? Es una inflamación aguda. La radiomucositis aguda es más precoz que la epitelitis cutánea. ¿Por qué? Porque la repoblación celular de la mucosa digestiva es más rápida, ¿no?, que la de la piel, ¿ya? Entonces, generalmente las células de la mucosa digestiva
en 6 a 24 horas se renueva. Se distinguen distintos grados de intensidad de la mucositis que van desde el exantema a la ulceración hemorrágica, pasando por la denudación mucosa puntual o confluente. Entonces podemos encontrar solamente un eritema, posteriormente vamos a encontrar úlceras puntiformes, que luego hay confluencia, ¿no?, de estas úlceras y se van a formar ya pues ulceraciones que van a sangrar. La radiomucositis crónica se observa en zonas que han recibido dosis mayores a 65 Grays. La mucosa adquiere una coloración blanquecina, con un aspecto atrófico y presenta telangiectasias. La cicatrización fibrosa de una úlcera aguda del esófago puede dar lugar a una estenosis tardía o incluso a una fístula esófago-traqueal, ¿no? Entonces, estas lesiones así cicatrizales, lógicamente se va a estenosar el esófago y algunas veces pueden producir una fístula, ¿no?, que va a producir la comunicación entre el esófago y la tráquea. A nivel del tubo digestivo, estamos hablando ya del intestino. El órgano más radiosensible es el intestino delgado, cuya mucosa está formada por células en continua renovación. Los efectos precoces son debidos a la pérdida celular en las vellosidades intestinales. Entonces, es importante, ¿no?, qué función tienen estas vellosidades intestinales. De ahí nosotros vamos a ver las manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas agudas, el paciente puede presentar náuseas, dolor cólico, diarrea, cuadros de mala absorción, trastornos electrolíticos y fiebre. ¿Eso es por qué? Por afectación de las vellosidades. Si nosotros solicitamos una radiografía de abdomen, vamos a ver dilataciones de asas intestinales, el edema de la pared intestinal y ocasionalmente atonía intestinal. En los efectos tardíos podemos observar úlceras gastroduodenales, obstrucción intestinal, síndromes de mala absorción con diarreas y la rectitis, ¿no?, que produce pues una diarrea muy, dolorosa, hay tenesmo, etc. En ocasiones se puede producir complicaciones graves como ulceración con perforación o fístulas de intestino delgado. Efecto de la radiación a nivel del hígado. Estamos hablando no de la radiación parcial. La población celular proliferante del hígado es escasa. ¿Cuánto es la vida media de los hepatocitos? Generalmente un año, ¿no? Cada año se renueva. Lo que explica que la tolerancia depende de la toxicidad tardía. Generalmente aquí hay pocos efectos agudos. Los efectos tardíos se presentan unos 4 meses después de la irradiación y los síntomas consisten en malestar general, anorexia, náuseas, febrícula, hepatomegalia y en casos graves ascitis anistérica y esplenomegalia. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en anatomía patológica? Oclusión de las venas centrolobuliares con congestión retrógrada, hemorragias, lesión de los hepatocitos y atrofia centrolobular. Ahora, puede presentarse una hepatitis mortal tras una irradiación de la totalidad del hígado con dosis superiores a 35 Grays en 4 semanas. Sin embargo, también hay sensibilidad, ¿no?, sobre todo cuando la irradiación es total del hígado. Si fuera parcial no hubiera problema, porque el hígado es una glándula enorme. A nivel del sistema reproductor, aparato genital masculino, ¿no?, las espermatogonias y los espermatozoides son muy sensibles. En cambio, las células de Leydig, encargadas de la producción de testosterona y otras hormonas masculinas, son muy resistentes a la radiación. Por tanto, la radiación sobre el testículo provoca una esterilidad, pero no una castración, ¿ya?, porque se mantienen los niveles de testosterona. ¿Qué significa esto? Que la potencia no está alterada, ¿no? Solamente hay alteraciones a nivel de los espermatogonias y espermatozoides. El umbral de esterilidad temporal en el varón para una única dosis absorbida en los testículos es de 0.5 Gray, 15 Grays. Y puede producirse una esterilidad permanente con dosis de 3.5 a 6 Grays. Pero bajo condiciones de exposición prolongada, el umbral de la tasa de la dosis para producir esterilidad es de 1,0 Gray por año. O sea que radiaciones pequeñas también pueden producir o afectar el testículo, ¿no?, a pesar de ser dosis bajas. A nivel del aparato genital femenino, el ovario es el órgano más radiosensible. Desarrolla un cuadro de bloqueo hormonal con anovulación y amenorrea, similar a la castración quirúrgica y a la menopausia.
Entonces, en este caso, ¿no? Sí se va a ver afectada las dos funciones. El umbral de esterilidad permanente en una mujer joven varía entre unos 2.5 a 6 Grays, es menos que en el varón, ¿no? Y una tasa de dosis extendida a lo largo de varios años superior a los 0.2 Grays por año también puede ser causa de esterilidad, en el hombre es de 0.4. Tanto la irradiación de los ovarios y de los testículos puede producir alteraciones en el material cromosómico de óvulos y espermatozoides, con la posibilidad de inducir de forma estocástica malformaciones y tumores malignos en la descendencia. Entonces vean pues que a nivel genital, ¿no? Estos fenómenos estocásticos van a producir pues que pasen a la descendencia estos efectos, como malformaciones. En el cristalino, el umbral para producir una catarata está situado entre 2 y 10 Grays, en el caso de una exposición aguda, y el umbral de tasa de dosis para exposiciones crónicas es de 0.15 Grays por año. Efecto de la irradiación a nivel del sistema cardiovascular. La irradiación de los vasos favorece su oclusión por engrosamiento endotelial y por trombosis. El corazón es un órgano relativamente radiosensible porque está formado por células musculares, ¿no? Entonces, pero se ha visto que aumenta la frecuencia de infarto de miocardio y de miocarditis crónica. Las complicaciones cardíacas generalmente consisten en pericarditis aguda y pericarditis crónica. La pericarditis aguda, el paciente va a manifestar dolor torácico y fiebre. En cambio, las pericarditis tardías son generalmente serosas, tienen una evolución benigna y ocasionalmente pueden producir taponamiento cardíaco. Si hay taponamiento cardíaco, ¿qué se tiene que hacer? Una descompresión urgente, ¿no? Puede ser una pericardiocentesis, una ventana pericárdica. En un tratamiento de radioterapia, el corazón debe recibir más de 40 Grays en 4 semanas. O sea, el corazón no debe recibir más de 40 Grays en 4 semanas. El sistema osteoarticular. Bueno, el hueso es radioresistente, pero ¿qué pasa? El cartílago de crecimiento de los huesos largos o bien los centros de osificación de las vértebras de los niños son altamente radiosensibles. Una dosis de 10 Grays detiene o retrasa el crecimiento de forma temporal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que generalmente, digamos, las irradiaciones asimétricas van a producir un problema. ¿Por qué? Porque un solo lado del cuerpo va a detener su crecimiento. Y al detener su crecimiento, ¿qué va a producir? Por desbalance va a producir cojeras y escoliosis. Entonces el problema es cuando se afecta un hemicuerpo o es irradiado un hemicuerpo. En ocasiones se producen fracturas de estrés en los huesos pélvicos tras su irradiación con dosis de orden de 45 Grays. Y también está descrita la aparición de necrosis vascular de la cabeza de fémur y fracturas del cuello de fémur con dosis similares. Ustedes saben por quién está irrigada la cabeza del fémur, ¿no? Hay una arteria central y esa se va a afectar y produce la necrosis. Efectos de la irradiación a nivel del aparato respiratorio. La neumonitis aguda aparece generalmente a los 3 meses y se debe a la trombosis de los capilares. Hemos visto, ¿no?, que los capilares se van a afectar, la compactación de los alvéolos tras la liberación del factor surfactante. O sea, si se libera el factor surfactante, se van a colapsar los alvéolos. Y el edema subsiguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El paciente se va a quejar de tos seca, también puede haber disnea de esfuerzo y fiebre. A menudo puede ser asintomática. Y en una radiografía de tórax podemos observar una opacidad que dibuja el área del campo irradiado. La fibrosis pulmonar es la lesión tardía, ¿no? Las dosis máximas tolerables en la irradiación pulmonar bilateral son de 20 Grays en 10 fracciones durante 2 semanas, o de 8 Grays en una sola fracción. Vean pues cómo una dosis alta puede producir afectación, ¿no? A nivel de riñón, la nefritis puede aparecer de forma progresiva al cabo de meses o años después de una exposición.
¿Cuáles son los primeros signos? Proteinuria, edema e hipertensión moderada. En ocasiones puede evolucionar a una enfermedad renal crónica con o sin hipertensión arterial maligna. Desde el punto de vista histológico se va a observar esclerosis y atrofia de los glomérulos y de los túbulos. La dosis máxima tolerable que pueden recibir los dos riñones es de 20 Grays en 2 semanas. ¿No? Es más o menos es una dosis media. Generalmente las dosis grandes son de 40 a 60 Gray. La irradiación de un solo riñón con la consiguiente pérdida de la función es bien tolerada. ¿Por qué? Porque el otro riñón, el riñón contralateral, va a suplir la función, ¿no?, del riñón dañado. A nivel de la vejiga, los síntomas de la cistitis aguda, ¿en qué consisten? En disuria, poliaquiuria y tenesmo, similares a los de una infección urinaria baja, ¿no? La toxicidad tardía consiste en fibrosis, con engrosamiento de las paredes de la vejiga y disminución de la capacidad vesical. Entonces estos pacientes pues van a tener un volumen reducido, ¿no?, de orina y van a orinar a cada rato. La mucosa vesical puede presentar un aspecto atrófico con ulceraciones y telangiectasias, siendo proclive a la hematuria. La vejiga sana tolera dosis de 60 a 65 Grays en 6.5 semanas. Y hemos visto, ¿no?, cómo se deben administrar las dosis. No sobrepasar los 10 Grays por semana. A nivel del encéfalo, las neuronas, al no dividirse, son relativamente resistentes. Pero ¿qué pasa? Se pueden ver afectadas indirectamente por lesión de otras células, ¿no? Por ejemplo, los oligodendrocitos, las células de Schwann, o también los astrocitos, o las células epiteliales de los vasos. Acuérdense que los astrocitos nutren a la neurona. Entonces pueden verse afectadas por afectación, ¿no?, secundaria de otras células. Los efectos precoces son por hipertensión endocraniana y consecuentemente edema cerebral, ¿no?, o el edema cerebral que produce pues la hipertensión endocraniana. A las 6 o 8 semanas de finalizar la irradiación craneal puede apreciarse un cuadro de disminución intelectual, somnolencia y amnesia anterógrada, secundario a una desmielinización aguda que puede mejorar en 4 a 6 semanas sin necesidad de tratamiento. Entonces aquí también la alteración, como hemos dicho, no es tanto en la neurona, sino también en las células que producen la mielina. Las lesiones tardías en pacientes que han recibido una dosis de más de 50 Grays en 5 semanas aparecen de 1 a 3 años después del tratamiento, felizmente en un 5% de los pacientes, ¿no? Entonces no es un porcentaje bajo. Y se caracterizan por una afección progresiva e irreversible de trastornos de la ideación y de la memoria, trastornos neurológicos mal definidos y ocasionalmente demencia. Histológicamente se observa una desmielinización, signos de isquemia arterial y áreas de necrosis. A nivel de la médula espinal, cuando se irradia la columna cervical, nosotros vamos a observar el signo del Hermine. ¿En qué consiste ese signo? Generalmente van a presentar parestesias distales y sensación de descargas eléctricas que se provocan con la hiperflexión cervical. Entonces, cuando uno flexiona el cuello, se atribuye a una desmielinización aguda y edema. Aparece de 2 a 4 semanas después de una irradiación de la médula cervical a dosis de 45 Grays en 4 a 5 semanas. Revierte espontáneamente al cabo de 2 a 6 meses y no predispone a una mielopatía tardía. Entonces aquí va a revertir espontáneamente, ¿no? También otro cuadro, la mielitis transversa. Es rara pero grave e irreversible. Es de aparición progresiva o brusca, con signos neurológicos motores, sensitivos y pérdida de control de esfínteres, para producir cuadros de paraplegia o tetraplegia. Su frecuencia se correlaciona con la dosis total, la dosis por fracción y la longitud del segmento de la médula irradiada. Ustedes han visto que hay varios cuadros de mielitis transversa, que dicen, ¿no? Pueden ser virales, en este caso es por irradiación. ¿Qué significa? Que un segmento, ¿no?, de la médula está alterado, ya no va a estar funcionante. Por eso se va a producir cuadros según el nivel, ¿no?, de paraplegia, y si es más alto, de tetraplegia. No va a haber control de esfínteres. La tuberculosis puede también producir una mielitis transversa. Estamos hablando de irradiación total, ¿no? En este caso, la radiación va a producir que un segmento de la médula ósea se altere.
La dosis umbral es de 45 grays en 4.5 semanas. A nivel del sistema nervioso periférico puede haber lesión del plexo braquial, ¿no? Se manifiesta por dolor y déficit sensitivo motor. Se presenta ocasionalmente en pacientes tratadas 10 a 20 años antes por un carcinoma de mama. Vean que este efecto es tardío, ¿no? Aquellas mujeres que han tenido cáncer de mama han sido irradiadas y 10 a 20 años después pueden presentar esta lesión del plexo braquial. También pueden producir neuropatía sacra o pleural en pacientes que han recibido radioterapia intraoperatoria con dosis de 15 a 20 grays en una sola fracción. Bueno, eso es lo que concierne a la radiación parcial, ¿no? Ahora va a haber una respuesta orgánica a la radiación total. Este es ya también un cuadro severo, ¿no? La radiación ambiental de carácter crónico o agudo en el caso de un accidente radiactivo produce una exposición de todo el organismo. Ha habido diferentes accidentes nucleares que han producido una serie de trastornos. Con dosis de 1 gray pueden aparecer manifestaciones agudas como náuseas, vómitos y malestar general. O sea, 1 gray es poco, ¿no? Y con dosis inferiores pueden dar lugar a manifestaciones orgánicas, genéticas o neoplásicas tardías, si la exposición es continuada, pero no forman parte del cuadro de síndrome agudo. Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora es el síndrome agudo que van a producir, ¿no?, en los diferentes órganos. Existe un tiempo de supervivencia tras la irradiación que depende de la dosis administrada. Tenemos que tener en cuenta el concepto de dosis letal, ¿no? ¿Qué es la dosis letal? Es el porcentaje de supervivencia en función del tiempo. Por ejemplo, dosis letal 50-30, ¿qué significa? ¿No? Significa la dosis que produce la muerte en el 50% de la población expuesta al cabo de 30 días. En el hombre la dosis letal 50-30 se encuentra entre 2,5 y 4 sieverts. Entonces, si yo digo dosis letal 128, ¿qué significa? Que el 100% va a morir en 28 días. ¿No? Si dosis letal 50-30 significa, ¿no?, que el 50% de la población expuesta a la radiación va a fallecer al cabo de 30 días. Entonces puede producirse el síndrome hematopoyético, se produce con dosis de 1 a 10 sieverts, ¿no? Tiene una fase prodrómica, aparece a las pocas horas y consiste en náuseas, vómitos, malestar y diarreas. En las primeras 24 a 48 horas ya se produce una linfopenia. Los linfocitos son importantes para ver, ¿no?, el grado o la severidad de la irradiación. La fase latente puede durar entre unos días y 3 semanas, según la dosis. En la tercera semana se hace patente la aplasia nodular, con aparición, como ustedes ya saben, ¿no?, de un cuadro de anemia, púrpura, petecas y fiebre. Eso debido a la pancitopenia, ¿no? Y a partir de la quinta semana se inicia la recuperación si la dosis administrada es inferior a 3 sieverts. La dosis letal 100 para el hombre se sitúa entre 6 y 10 sieverts y la muerte se produce en 2 a 6 semanas si los pacientes no son tratados adecuadamente mediante un trasplante de médula ósea. Entonces la dosis letal 100 será pues 100 sobre 14 a 42 días, ¿no? Entonces el 100% puede fallecer entre 14 a 42 días si no se le realiza un trasplante de médula ósea. El síndrome gastrointestinal aparece cuando la dosis recibida se encuentra entre 10 y 30 sieverts. Tiene una etapa prodrómica, se inicia al cabo de 1 hora de la exposición y se caracteriza por náuseas, vómitos y diarreas muy intensas. La fase latente, desde el segundo al quinto día post-irradiación, es mínimamente asintomática, y la fase de enfermedad manifiesta, ¿no?, donde vuelven a aparecer las náuseas, vómitos y diarreas con fiebre. Entre el tercer y 14º día el individuo puede morir. La sintomatología se debe a la pérdida de la mucosa del tracto gastrointestinal, ¿no?, que es irradiado, sobre todo cuando se pierden las vellosidades. Existe un cuadro de malabsorción con pérdida de líquidos, proteínas y electrolitos por vía digestiva, con aparición de deshidratación y hemorragias intestinales. Aquí va a ser frecuente la sepsis, ¿no?, producida por los gérmenes habituales del intestino que van a pasar al torrente circulatorio a través de la pared intestinal denudada.
¿no? La depresión inmunitaria también favorece la sepsis, porque ¿no? Si se va a irradiar todo el organismo también va a haber aplasia medular. No es posible sobrevivir tras estas dosis de radiación. O sea, si la radiación es de más de 30 sievres, generalmente el paciente fallece. El síndrome del sistema nervioso central se produce a dosis mayores de 30 sievres. La fase prodrómica aparece rápidamente y consiste en náuseas, vómitos, confusión, ansiedad, irritabilidad, ataxia y desorientación. La fase latente dura escasas horas, ¿no? Y para pasar a la fase final con convulsiones, coma progresivo y fallecimiento antes del tercer día de la irradiación. La causa de la muerte es un cuadro de hipertensión endocraniana con edema cerebral, hemorragias y meningitis aséptica. Ahora, estos es, digamos, los efectos agudos, pero ¿en qué consisten los efectos tardíos en aquellos pacientes que sobreviven, ¿no? Bueno, efectos tardíos también tenemos que tener en cuenta en aquellos individuos que están sometidos a una exposición mantenida con pequeñas dosis recibidas en condiciones de trabajo aparentemente normales. ¿De quién estamos hablando? Generalmente de los médicos o trabajadores, ¿no? Técnicos de rayos X. ¿Qué tienen ellos? Un dosímetro, ¿no? Entonces se lee el dosímetro cada 3 o 6 meses y se ve la cantidad de radiación. Entonces, si supera la cantidad de radiación permitida, entonces se le da días libres, un mes, 2 meses, se da vacaciones, ¿no? Entonces, ¿qué aprendieron los técnicos? Le ponían así, cada vez que sacaban rayos X, le irradiaban a su dosímetro y pedían días libres. Las manifestaciones más relevantes son la disminución de la fertilidad y el aumento del riesgo de presentación de cáncer después de años o décadas, ¿no? Entonces, también están expuestos, ¿no? A infertilidad, puede producirse también cierto tipo de cánceres, ¿no? Como las leucemias, diferentes tipos de leucemias, puede ser leucemia linfoblástica aguda, mieloblástica aguda, mieloide crónica, linfomas, cáncer de mama, de pulmón, de glándulas salivales, tiroides intestinal y sarcomas. Se estima que el riesgo de carcinogénesis varía entre 70 y 100 casos por año de seguimiento en 1 millón de personas por cada siever que hayan recibido, ¿no? A mayor cantidad de sievers, a mayor probabilidad de que sufran de estas alteraciones. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la radiación sobre el feto o el embrión? La exposición de la radiación en las 2 primeras semanas de gestación aumenta la incidencia de abortos. Durante el periodo de organogénesis, que está entre los días 16 a 49, puede dar lugar a malformaciones congénitas. Entre las semanas 8 y 15 puede ocasionar un retraso mental grave. Pobre de aquellos hijos, ¿no? Que sus madres puedan recibir radiación entre la semana 8 y 15. Van a estar destinados a ser médicos. En fases más avanzadas de gestación, incrementa el riesgo de la incidencia de leucemias y tumores sólidos, ¿no? Sobre todo en niños. Va a ser, porque si un adulto recibe la misma dosis, generalmente tiene menos riesgo. Los niños son más sensibles, el producto es más sensible. Se estima un riesgo de una malformación congénita por milisiever recibido por 1 millón de nacimientos. Generalmente no es. Ustedes saben que cuando se requiere una placa radiográfica en una gestante, generalmente tiene que ponerse, ¿no? Protegerse. Y no se recomienda pues, antes de las 13 semanas donde finaliza el periodo de organogénesis. El tratamiento. El tratamiento, este es de la irradiación, o sea, de radiación ionizante, ¿no? El tratamiento de personas que han recibido dosis altas de radiación depende de las áreas irradiadas y de si existe o no contaminación interna o externa. En la exposición de un órgano específico, como es el caso de la radioterapia, debe diferenciarse entre efectos agudos y tardíos. Ante los efectos agudos, que son de carácter inflamatorio, se obtiene mejoría clínica con el uso de glucocorticoides. Para los efectos tardíos relacionados con fibrosis, no existe un tratamiento preventivo. O sea, no hay un tratamiento, ¿no? Que disminuya la fibrosis.
En casos de exposición total del organismo, como puede suceder tras un accidente nuclear o una acción bélica, saben que ahora el presidente de Corea del Norte, ¿cómo se llama? Kim Jong-un, no me habló, y él ha disparado varios material nuclear, ¿no? Que está contaminando las aguas. La valoración inicial de la dosis recibida, el recuento de linfocitos y alteraciones cromosómicas determinan el pronóstico, ¿no? Si hay disminución de recuentos de linfocitos o es muy baja, entonces el pronóstico va a ser muy peor. Irradiaciones totales de menos de 4 Gray pueden evolucionar favorablemente con vigilancia y cuidados médicos convencionales. Si la irradiación es de 10 a 15 Gray, pueden beneficiarse de un trasplante halogénico de médula ósea. ¿Saben qué es trasplante halogénico, no? ¿De quién es el donante? ¿Quién es el donante? Uno mismo. Y cuando es de más de 20 Grays, comprometen con seguridad la vida del individuo. Entonces, en caso de contaminación, la primera norma es evitar la dispersión del material contaminante, sobre todo en las personas que prestan ayuda, en los que van a atender a los pacientes irradiados o a las personas irradiadas, ¿no? La descontaminación de heridas y quemaduras, así como el lavado de ojos, boca, nariz y oídos, se hará con agua abundante y jabón, con suero fisiológico o agentes quelantes como el EDTA. La ingestión de sustancias radioactivas se trata como una intoxicación, o sea, con lavado gástrico, laxantes y diuréticos. ¿Cuál es lo más importante en la medicina? La prevención, ¿no? La prevención se basa en evitar su uso si existen otras alternativas que ofrezcan la misma calidad y resultados. Entonces es importante, ¿no?, evitar la radioterapia. De repente, si es sensible a la quimioterapia o la cirugía, preferible utilizar. Utilizar la dosis o la exposición más baja que sea posible, pero que sea efectiva. Emplear las siguientes medidas de protección. La distancia más alejada posible de la fuente de irradiación. Reducir al máximo el tiempo de exposición y utilizar blindaje, ¿no? Se interpondrá entre la fuente de irradiación y las personas el material adecuado que frene la radiación. Y se evitará la contaminación por contacto, inhalación o ingesta. ¿Qué material tenemos nosotros? Para las radiaciones alfa, el papel va a bloquear, ¿no?, la radiación alfa. Para las beta, el plástico. Para los rayos X y gamma, el plomo. Ustedes saben que todos los lugares donde sacan rayos X tienen que tener un revestimiento de plomo. Y para los neutrones, el concreto. Bien, ahora vamos a ver las lesiones por radiaciones no ionizantes. Estas se caracterizan por poseer una energía inferior a la necesaria para provocar la ionización de los átomos y moléculas, generalmente 12 electrovoltios, ¿no? Su longitud de onda en el vacío es superior a de 100 nanómetros y su frecuencia se sitúan por debajo de 10 a la 15 Hz. ¿Cómo es la fisiopatología? Los únicos fenómenos que se van a observar son excitaciones o aumentos de la energía de la rotación y de vibración de las moléculas. A partir de la transferencia de energía, las moléculas excitadas pueden interaccionar y reaccionar con las moléculas vecinas, iniciando las reacciones fotoquímicas que darán lugar a los efectos sobre las células y tejidos. El efecto térmico provoca el deterioro de los tejidos u órganos, ¿no? Como ya hemos visto, estos movimientos de rotación, vibración, ¿qué van a producir? Un efecto térmico. Y este efecto térmico, ¿no?, va a ser, pasadas de unas células a otras. Y se provoca, pues, el daño del tejido del órgano. La radiación ultravioleta. La mayor incidencia de lesiones es resultado de la exposición a la luz solar en las horas de máxima afluencia. Como se dice, las horas punta. ¿Cuáles son las horas punta? 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿no? La radiación ultravioleta está presente en la soldadura de arco, como vemos en la figura, emisiones láser y luces herbicidas. Los órganos principalmente afectados son la piel y los ojos. ¿Qué lesiones producen las radiaciones ultravioletas en la piel? En una exposición crónica se altera el desarrollo normal de la dermis,
con degeneración de las fibras de colágeno, que trae consigo una pérdida de la elasticidad de la piel. La exposición a radiaciones ultravioleta A de forma crónica hace que la piel adquiera un aspecto arrugado y con profundos surcos. Ese es típico de los trabajadores del campo y del mar, ¿no? Que están expuestos varias horas a la radiación solar. La carcinogénesis en la piel se considera un efecto crónico estocástico. Se han descrito casos en trabajadores a la intemperie, pescadores y agricultores. ¿Y los tumores más observados cuáles son? No, el carcinoma vasocelular, espinocelular y el melanoma. La luz ultravioleta puede llegar hasta las capas basales de la piel y producir alteraciones cromosómicas. Efectos de radiaciones ultravioletas a nivel de los ojos. La radiación ultravioleta A, porque tenemos B y C también, cuya longitud de onda se aproxima a la de la luz visible, puede atravesar la córnea y alcanzar el cristalino. Entonces aquí vamos a ver que los rayos ultravioleta A van a afectar el cristalino, ¿no? En una exposición continuada está descrita la aparición de cataratas. En cambio, las radiaciones ultravioleta B y las ultravioleta C, al no atravesar la córnea, solo producirán lesiones superficiales, como la fotoqueratitis, ¿no? Entonces van a producir una inflamación de la córnea, ¿no? Que se conoce como queratitis. El chispazo de los soldadores de arco puede dar lugar a fotoqueratoconjuntivitis. Entonces aquí tenemos que diferenciar que los rayos ultravioleta A afectan el cristalino, en cambio los B y los C solamente afectan la córnea. Ahora, los efectos de la radiación visible. La exposición prolongada o repetida a fuentes de luz intensa, como la luz del sol, lámparas de alta densidad y rayos láser, puede provocar daño sobre la vista, ¿no? La mayor parte de las lesiones importantes se producen en la retina. Si nosotros vemos, ya dijimos, ¿no?, que los rayos ultravioleta A afectan hasta el cristalino, los B y los C solamente la córnea. En cambio, la radiación visible va a afectar la retina. La retina es más sensible a la luz de longitud de onda entre 440 y 500 nanómetros, que es la luz azul. Genera una reacción fotoquímica destructiva. Esta luz es responsable de la retinitis solar, no la ceguera por eclipse. Es por eso que nunca se puede ver un eclipse sin esos lentes protectores, ¿no? Si no puede producir daño de la retina. Yo pensé que de niño me decían por gusto, ¿no? Y cuando no teníamos lentes oscuros quemábamos, digamos, un vidrio. O sea, ustedes saben que unos mecheros que había de querosene y los empañábamos de humo y podíamos ver el eclipse. No se debe ver así el eclipse sin protección. Ahora, la radiación infrarroja es otro tipo, ¿no? ¿Qué efectos produce? Sus efectos son únicamente de carácter térmico. ¿Cuáles son las fuentes de radiación infrarroja? La principal es la luz solar, pero también pueden producirse los altos hornos, la soldadura, producción de vidrio, fundiciones y equipos láser. La exposición a las radiaciones infrarrojas se relaciona con la formación de cataratas, en particular en soldadores de vidrio y trabajadores de altos hornos. Los soldadores de vidrio, ustedes conocen cómo son las fábricas, cómo hacen los vasos, las jarras de vidrio. Sacan de un horno, ¿no?, un poco con una cañita, parece, sacan un poco así de vidrio así caliente, que está casi semilíquido, y empiezan a soplar. Hacen como un globo y ponen así en el molde, ¿no? Y el molde se queda la forma. Yo he visto en Arequipa así cómo hacían las jarritas, vasos, etc. En ellos es frecuente, ¿no?, que se produzca cataratas. ¿Y quién no se ha expuesto a los rayos infrarrojos? En la playa sobre todo. Entonces puede producir daño térmico en la piel, pero por lo común es de corta evolución y produce una quemadura cutánea aguda con aumento de la pigmentación. O sea, es la insolación que produce, ¿no? Ahí tienes mar, arena y sol. Las microondas y las radiofrecuencias se encuentran en aplicaciones muy conocidas como emisiones de radio y televisión, comunicaciones móviles. ¿Ustedes tienen comunicaciones móviles o no? Yo creo que todo el mundo tiene. ¿Alguien que levante la mano que no tenga un celular? Los hornos microondas, miren, y también monitores de ordenadores, ¿no? O sea, los monitores antiguos sobre todo, ahora son LED, ultra LED, etc.
los antiguos producían bastante radiación y tenían protectores también. O sea, cuando aparecieron las primeras computadoras, ¿no? La radiofrecuencia de alta potencia es una fuente de energía térmica que puede producir quemaduras, cambios temporales y permanentes de la reproducción, parestesia, atrofia y cataratas. Los límites de exposición no deben incrementar en 1 grado centígrado la temperatura corporal profunda. Tratamiento y prevención, ¿no? Las radiaciones no ionizantes son menos peligrosas que las radiaciones ionizantes. Eso ya lo dijimos. En el uso de telefonía móvil, las redes de alta tensión y la aplicación de resonancia magnética, ¿no?, como acto médico, deben observarse buena parte de las normas indicadas para radiaciones ionizantes. Existen normativas internacionales que regulan la potencia y la exposición a la que pueden someterse la población en general. Ustedes han visto, ¿no?, que esas que se llaman de alta tensión, que le dicen, generalmente alrededor ha habido siempre mayor cantidad de malformaciones congénitas. Por eso se quejan y no quieren que produzcan esas torres de alta tensión. Sin embargo, si pagan bien, bueno. Y no existe una clara toxicidad aguda y no se ha descrito ningún tratamiento específico, ¿no? Lo importante es, pues, tener en cuenta las normas internacionales para su uso. En todos los tejidos y órganos, pero cada tejido u órgano tiene una particular, ¿no?, reacción según la dosis y también el tipo de radiación. Aquellos que les gusta viajar así de un continente a otro, que tienen más de 10 o 12 horas de viaje, ¿cómo se propulsan por los aviones? Utilizan material radioactivo. Ustedes han visto que una planta nuclear da luz para un país entero. ¿Y cuánto se utiliza? Solamente se utilizan unos cuantos gramos de uranio o no sé qué material se utiliza. Si tuvieran alguna pregunta.